origina o un contrato nace cuando decíamos antes del nacimiento del contrato, eh, eh, existen pues lo que se llaman actos previos o actos preliminares. Y estos actos previos o actos preliminares nos van a conllevar a establecer si realmente nació o no nació una relación jurídica contractual. Entonces tendríamos que ver previamente lo que es la obligatoriedad de una oferta. Cuando hablamos de la oferta, no estamos hablando todavía de un contrato, sino estamos hablando de un acto previo a la ejecución del contrato, ¿no? Un acto previo a la ejecución del contrato. Entonces, antes de continuar con esto, se me estaba yendo algo importante que quería mencionarle a ustedes. Eh, eh, Cuando nosotros hablamos de una constitución de sociedad, es decir, por ejemplo, de una sociedad anónima cerrada, que es lo que más se utiliza en estos momentos para constituir una sociedad, y en segundo orden están las sociedades anónimas, y en tercer orden, en mayor número de constituciones, son las sociedades de constitución de sociedades, la sociedad anónima abierta, ¿no? Por eso reitero, en mayor cantidad están las SAC, luego las sociedades anónimas, y en una menor cantidad de constituciones están las sociedades anónimas abiertas. Ahora, pero ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver las sociedades anónimas con el curso de contratos? Es importante mencionar justamente a las sociedades, porque tenemos que hacer referencia al Código Civil de 1936, derogado justamente por este Código de 1984, pero donde tenemos que establecer que, el derecho societario o el derecho de sociedades o las sociedades como algunos lo llaman, estaba regulado pues en el Código Civil del 36 como parte del derecho de los contratos. Sin embargo, esta se independizó con la dación del Código Civil vigente, ¿no? Creándose pues, o promulgándose, mejor dicho, la Ley General de Sociedades, donde no solamente, eh, donde no solamente pues se regula a las sociedades anónimas, sino a todas las sociedades en general. Esto quiere decir que antes de 1936, el Código Civil, si bien es cierto, regulaba a las sociedades, en forma posterior, en el año de 1966, se promulgó la ley de las sociedades mercantiles, es decir, donde habían otro tipo de sociedades que hoy están reguladas en la Ley General de Sociedades. Pero esto es muy importante señalar porque decíamos hace unos momentos que, que el Código Civil del 36, cuando regulaba pues a las sociedades, los veía o los enfocaba como un contrato. La ley de sociedades mercantiles del año 66 también los conceptuaba como un contrato societario mercantil. Eh, Sin embargo, con la dación o la promulgación del Código Civil del 84, decíamos, esta ya nunca más formó parte del derecho de los contratos, sino que eh, se independizó y o ha llegado a tener en todo caso, pues una propia institución que es la Ley General de Sociedades. Entonces, tomando como referencia estos antecedentes históricos, la pregunta a ustedes sería si ustedes creen que los contratos, disculpen, que las sociedades son contratos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las sociedades son contratos o no son contratos para ustedes? A ver, ¿quién desea participar, jóvenes? Buenas noches, doctor. Si me lo permite. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Hola, Me Stanley, parece, ¿cómo estás? yo tengo una posición un poco distinta, ya que para mí la sociedad de por sí no es un contrato. Que una sociedad nazca por un contrato es una cosa muy distinta, ¿no? Ya que hay una posición contractualista y una posición institucionalista, ¿no? La contractualista, que es la que importa aquí, señala que las sociedades nacen justamente de la manifestación de voluntades de dos o más personas, que dicho sea de paso, y se habla de la pluralidad de personas, nace mediante la consecución de un contrato. Y ese contrato, que justamente el pacto social, es lo que origina el nacimiento, en primera instancia, de una sociedad. Por lo tanto, si una sociedad es un contrato, yo no lo vería así, sino diría yo que la sociedad o sociedades nacen de contrato. Ujú. Claro, y justamente la posición que tiene Stanis Gargurevich
es la que se adoptó para independizar a las sociedades de los contratos. Pero vuelvo a repetir, hasta el 13 de noviembre de 1984, los contratos, las sociedades, disculpen, las sociedades estaban tipificadas, y reguladas por consiguiente como un contrato. Sin embargo, por la misma disposición que ha dado Stanis, o las razones que ha dado Stanis, fueron uno de los motivos por los cuales justamente se optó por independizar. Sin embargo, reconocidos jurisconsultos a la fecha, no todos, sino un pequeño grupo, consideran pues y mantienen la posición del Código Civil del 36, es una posición doctrinaria por supuesto, donde indican y señalan que las sociedades sí son un contrato. Si bien es cierto, dicen que la Ley General de Sociedades no lo dice o no lo conceptúa como un contrato, se debe tomar en consideración la Ley de Sociedades Mercantiles del año 66 o en su caso también pues la propia definición que daba el Código del 36 respecto a las sociedades, donde decía pues que había una manifestación de voluntad y que por ende estas debían de ser consideradas un contrato. Eh, como le digo, es una posición muy pequeña, muy minoritaria, que tiene este concepto, porque es muy posible que ustedes puedan conseguir textos donde haya este concepto que estamos mencionando. Pero es un concepto que no comparten todos, pues no comparten todos, porque si tomamos esta referencia de que los contratos, disculpen, que las sociedades se originan como consecuencia de la expresión de manifestación de voluntad y por ende hay derechos y obligaciones dentro de los socios frente a la sociedad, si tomamos ese concepto, entonces también diríamos, pues, con esa misma idea, que el matrimonio también sería, pues, un contrato. Y algunos doctrinarios tienen esa posición, indicando que el matrimonio es un contrato. De repente algunos de ustedes también tienen esa posición, pero ni las sociedades, particularmente para mí, ni las sociedades, ni el matrimonio vienen a constituir pues un contrato. Si bien es cierto, para constituir una sociedad o para materializar un matrimonio a través de la suscripción del acta matrimonial, en ambos casos estamos frente a un acto jurídico donde se expresa la manifestación de voluntad de las partes. Pero en ninguno de estos actos jurídicos, por ejemplo, se puede aplicar una rescisión de contrato o una resolución de contrato. ¿Y por qué no se puede aplicar una rescisión o resolución de contrato? Porque no se va a dar ningún elemento que conlleve justamente a ello. Sin embargo, lo que sí se podría dar en todo caso es una nulidad o una anulabilidad de, del matrimonio o de la constitución de sociedad, amparado pues en determinadas situaciones en las cuales se haya incurrido al momento de ejecutarse el acto jurídico societario o matrimonial. Para eso está el artículo 219 del Código Civil o el artículo 221 del Código Civil que regula pues lo que es la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico, ¿no? Y esto dice pues que procede la nulidad o anulabilidad cuando se ha incumplido con uno de los requisitos de validez previstos en el artículo 140 del Código Civil. Entonces, vamos a poder observar, jóvenes, de que las sociedades, así como el matrimonio, no constituyen un contrato. Y para poder justamente establecer que no constituyen un contrato es que no se puede aplicar un acto resolutivo o un acto rescisorio. Tampoco una lesión contractual, que es la misma rescisión. Tampoco una excesiva onerosidad de la prestación. No se pueden dar. Lo que sí se puede dar, estos puntos que estamos hablando, ¿no? Rescisión de contrato, resolución de contrato, excesiva onerosidad, lesión, se da en cualquier tipo de contrato, pero no se puede dar, reitero, en derecho societario o en la constitución de sociedades o en su caso en lo que es el acta matrimonial. No se puede dar. Pero sin embargo, estamos acreditando que sí existe en esos dos casos una expresa manifestación de voluntad, que hace válido inclusive el acto jurídico, pero reitero nuevamente, particularmente para mí, no constituye un contrato. A ver,
¿Alguien más desea participar, jóvenes? A ver, yo le pregunto a Layo Torres. A ver, hay una pregunta antes de empezar. A ver, Baltasar Rodríguez. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se ha comentado acerca de en qué consiste la relación contractual, ¿no? En tema de Ujú. modificar, extinguir, todo. Pero no se ha mencionado que al contrato también se le llama el documento donde está expresada la manifestación de voluntad de las partes, ¿no? Y ahí también se describe ya sea la relación jurídica o, por ejemplo, si es un contrato de tipo de compraventa, arrendamiento. Entonces, no sé si usted nos podría hacer tal vez si es que solamente el contrato se define como inicialmente se ha definido por mi compañero López, o si es que también se hace referencia al documento escrito. Claro. Sí, justamente a eso voy a llegar más adelante, pero vamos por partes en el sentido de, como es una clase introductoria, solamente vamos a ver en forma muy genérica. Y a partir del miércoles próximo, donde ya vamos a entrar a mayores detalles, vamos a ahondar todo esto. Pero es bueno hoy día la reunión hoy día, porque vamos a ver así generalidades para ir tomando idea de lo que es nuestro curso, ¿no? Pero está bien tu pregunta, ¿no? Y en referencia a lo que tú has dicho, debemos de precisar en primer lugar el artículo 140 del Código Civil. ¿Qué cosa dice el artículo 140? Nos habla justamente de la definición legal del acto jurídico. Y señala lo siguiente, ¿no? Dice pues que el acto jurídico es la manifestación de voluntad, ¿no? Es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Ya? O sea, esto significa que de acuerdo a esta definición, los actos jurídicos pueden ser actos jurídicos unilaterales o actos jurídicos eh, bilaterales o plurilaterales. Pero además de ello, también de esta definición podemos concluir que los actos jurídicos pueden ser actos jurídicos patrimoniales y los actos jurídicos no patrimoniales. Entonces, vamos a observar que en todo acto jurídico, sea patrimonial o no patrimonial, siempre debe de existir una expresa manifestación de voluntad válida. Y cuando decimos de una expresa manifestación de voluntad válida, se refiere pues a que la manifestación no esté viciada, ya sea por intimidación, ¿no? Por intimidación, por error, por dolo, por cualquier acto que limite la libre manifestación de voluntad de las partes, ¿no? O de una de las partes. Por ejemplo, yo no puedo amenazar a una persona X para que me venda su automóvil. Si yo la amenazo y digo, ¿sabes qué? Si no me vendes, yo te mato. Allí hay un acto de intimidación, un acto de amenaza. Entonces, ante el acto de intimidación o amenaza, la manifestación de voluntad del sujeto vendedor está viciada desde el primer momento. Allí yo no voy a presentar o no voy a iniciar una acción de rescisión contractual, porque no es una causal de rescisión, pero sí sería una causal de nulidad. Y la vamos a encontrar en el artículo 219, inciso 1 del Código Civil, ¿no? Donde justamente nos indica pues la falta de manifestación de voluntad de la gente. En este caso había una falta de manifestación porque él no ha expresado lo que quería. Él no ha expresado lo que quería. Él dijo que se venda, pero lo estaba haciendo por una acción propia, que era pues la intimidación, la amenaza o el dolo u otra acción que estaba limitando su libre expresión de la manifestación de la voluntad, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a poder determinar claramente que en ese acto jurídico existía ya un vicio en el primer momento. Y estamos hablando de un contrato de compra y venta, ¿no? Donde justamente en el contrato de compra y venta la manifestación debe ser libre y espontánea para los dos sujetos contratantes, que es el comprador y también el sujeto vendedor, ambos. Si a alguno de ellos se le limita la voluntad, definitivamente que es un acto jurídico que podría estar dentro de las causales previstas en el artículo 219, nulidad, o del 221, que es la anulabilidad del contrato. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del matrimonio, por ejemplo? El matrimonio, eh, tomando en consideración el artículo 140, en el matrimonio, ¿hay una expresa manifestación de voluntad? Sí, hay una
expresa manifestación de voluntad de cada uno de los contrayentes, que se va a plasmar cuando estos firman el acta matrimonial. Entonces, cuando firman el acta matrimonial, vamos a determinar en ese momento que estamos frente a un acto jurídico bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque participan dos sujetos que van a tener derechos y obligaciones recíprocas dentro de esa relación jurídica. Había creo una filtración de audio. A ver, ya pasó ya. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de un otorgamiento de poder, en un otorgamiento de poder ustedes saben y conocen que allí participan dos sujetos. El sujeto poderdante, que es la persona que otorga las facultades de representación, y el sujeto apoderado. El apoderado es el que va a representar. Entonces, allí, por ejemplo, vemos a dos sujetos que van a tener derechos y obligaciones, entre comillas, pero en realidad las obligaciones o la obligación que va a corresponder es justamente del sujeto poderdante, es decir, de la persona que otorga facultades, porque es responsabilidad del poderdante darle las facultades pertinentes al apoderado para que lo pueda representar, y si lo representa en forma negativa, donde no existe ninguna acción dolosa de querer causar daño, la responsabilidad no va a ser justamente del apoderado, sino la responsabilidad va a recaer en el poderdante, porque el otorgamiento de poder no es un contrato, es un acto jurídico bilateral, es un acto jurídico unilateral. A diferencia del matrimonio, donde es bilateral, en el otorgamiento de poder es un acto jurídico unilateral. Pero ustedes dirán, no, pero ahí está el poderdante y también el apoderado, hay dos personas. Sí, dentro del testimonio vamos a encontrar a las dos personas, poderdante y apoderado, pero es un acto jurídico unilateral porque quien otorga las facultades y es responsable de la ejecución de ese testimonio o escritura pública de otorgamiento de poder general y especial es directamente el otorgante, es decir, el poderdante, la persona que otorga las facultades. Si él se equivocó, si él se confundió, es responsabilidad directa de él. Por eso se dice que es un acto jurídico unilateral. Y eso se prueba cuando se firma pues la escritura pública de otorgamiento de poder. Los dos sujetos, poderdante y apoderado, no firman la escritura pública. Quien firma solamente la escritura pública es el poderdante. Es el poderdante porque es la única persona que está otorgando facultades a otro sujeto para que lo represente en uno o más actos jurídicos. Entonces vemos pues de que es un acto jurídico unilateral. Pero hay manifestación de voluntad, por supuesto que hay manifestación de voluntad del poderdante de dar esas facultades de representación. Entonces vemos pues, reitero, en el matrimonio hay una manifestación bilateral de voluntades de los contrayentes, y en el otorgamiento de poder existe solamente una manifestación de voluntad, ¿no? Entonces vemos pues de que en todos los actos jurídicos, patrimoniales o no patrimoniales, siempre va a existir pues lo que es la manifestación de voluntad. Si no hay manifestación de voluntad, entonces el acto jurídico es nulo. No es anulable, sino es nulo. Es nulo porque se estaría transgrediendo lo dispuesto pues en el artículo 219, inciso 1 del Código Civil, ¿no? Una situación que es importante siempre también considerar sobre este aspecto. Alguien levantó la mano que ahorita ya bajó, creo, me parece. Ah, López levantó la mano. Sí, López, te escucho. Sí, doctor, yo había levantado la mano cuando usted estaba explicando acerca de las sociedades y sobre su núcleo en sí y a la vez el contrato. No sé si yo me esté equivocando. Quizás el contrato, como se ve hoy en día, como con un concepto más moderno en sí, también coadyuva de una forma también la constitución de una sociedad, porque como vemos también en las conformación de estas sociedades existen ciertos lineamientos a los que se acogen sus socios, ¿no? Dependiendo, ¿no?, si realicen una acción patrimonial en este caso o no. Yo consideraría de que como que se relacionan en sí, pero no guardan una misma naturaleza jurídica en sí. Claro, para ello justamente tomábamos los ejemplos del matrimonio, ¿no?
En el matrimonio hay expresión de manifestación de voluntad de los contrayentes, pero nosotros podríamos decir, por ejemplo, en el matrimonio, que ese contrato, que ese acto jurídico matrimonial ¿se puede resolver? No se puede resolver. ¿Se puede rescindir? No se puede rescindir el matrimonio. ¿Se puede solicitar una excesiva onerosidad de la prestación? No se puede. ¿Se puede ejecutar un contrato de cesión de posición contractual? No se puede. ¿Se puede interponer una acción de lesión contractual? No se puede. O sea, hay situaciones propias de un contrato que van a hacer imposible que se aplique, por ejemplo, al matrimonio. Y esas mismas situaciones que les he comentado, que no se pueden aplicar al matrimonio, tampoco se pueden aplicar a una sociedad, ¿no? Lo que algunos dicen, pues, es, por ejemplo, cuando se conforman consorcios, alianzas u otro tipo de asociaciones entre empresas para invertir en una determinada actividad económica. Y allí tenemos, por citar, lo que es el contrato de John Venture, o Venture, como se escribe. Entonces, en el contrato de John Venture vamos a determinar que allí, por ejemplo, existe un contrato, sí existe un contrato, donde dos personas jurídicas, o pueden ser también dos personas, o una persona jurídica y una natural, eh, pueden justamente asumir los riesgos, ¿no? Y ambos, a través del contrato, van a asumir también derechos y obligaciones, ¿no? O van a tener derechos y también van a asumir las obligaciones. Pero cada empresa mantiene su independencia, cada empresa mantiene su autonomía. Por eso se dice pues que en los contratos de joint venture, por ejemplo, ese tipo de contratos no constituyen una asociación o alianza estratégica, no, sino simplemente se unen para invertir y compartir riesgos en una determinada actividad económica, ¿no? Un ejemplo de esto, tenemos el caso del gas de camisea, que ya más adelante lo veremos en clase, como uno de los ejemplos de John Venture, ¿no? Que de repente lo vamos a conjugar con algunos de los temas, materia de explicación. Por eso de que, particularmente, yo les decía, para mí, en lo que es el derecho societario, específicamente las sociedades anónimas, por ejemplo, para constituir una sociedad anónima, abierta, cerrada, o anónima propiamente dicha, o sociedad comercial, o sociedad en comandita, se necesita del aporte de los socios. Y los aportes de los socios son los aportes dinerarios y los bienes no dinerarios. Entonces, cuando se aportan bienes dinerarios y bienes no dinerarios, existe pues la obligación de cada socio aportar al patrimonio al cual él se ha obligado, sea dinerario o no dinerario. Y si un socio no aporta los bienes al cual se obligó, por acuerdo justamente de la Junta de Accionistas, deberán pues deberán excluirlo y expulsarlo pues, o sacarlo justamente de la sociedad. O simplemente requerirle para que cumpla con aportar el patrimonio que va a formar parte del capital social, ¿no? Bajo perseguimiento de que se sea separado o expulsado pues, de la sociedad. Pero en ningún momento a ese socio que no cumple con aportar el patrimonio al cual se ha obligado, sea dinerario o no dinerario, no se le puede resolver su relación que tiene pues con la sociedad. No se le puede resolver, sino simplemente se le va a aplicar la sanción que corresponde para excluirlo justamente de la sociedad porque está incumpliendo con entregar parte del patrimonio al cual éste se obligó frente a la sociedad que está en proceso de constitución. Entonces, si la empresa se constituye con dos socios y un tercero no ha cumplido, una vez inscrito la sociedad inclusive en registros públicos, se pueden convalidar los actos. Y en este caso, si no se convalida es porque justamente, si no se convalida justamente el acto del socio que ha incumplido con su prestación que le correspondía, simplemente pues se tiene por no ser parte de la sociedad. Y como ustedes bien saben, una vez inscrita la sociedad en los registros públicos, hay la oportunidad de ratificar dentro de los 3 primeros meses los acuerdos previos a la inscripción ante la SUNAT. Entonces, esta situación es muy importante, y vemos pues de que por ningún lado vamos a encontrar que exista pues un vínculo contractual dentro de lo expresado por los socios para constituir una determinada sociedad. Simplemente se le excluye de acuerdo a la decisión que adopten los accionistas o socios de la sociedad
dentro pues del proceso que estos lleven. Así es. Disculpen, acá hay, a ver, eh, sí me ha ido. A ver, Stanis Gazurevich creo que ha levantado la mano. Sí, doctor. A ver, Stanis. Quería hacer una pregunta respecto a unas clasificaciones de actos jurídicos que estaba brindando y curiosamente Mario me apoyó en el sentido de que mencionó nuevamente el ámbito societario, ya que dentro de la misma, como mencioné, hay dos posiciones, que eso es dado en la doctrina societaria, muy distinta a la doctrina civil, que es lo que nos interesa acá, pero que tiene cierta relación porque de por sí las sociedades nacen, como mencioné, de un contrato, pero que ese contrato asimismo nace de las manifestaciones de voluntades de las personas. Pero yo quisiera hacer quizás alusión al término convención, que ha sido utilizado y que hoy en día es utilizado también por diversas codificaciones extranjeras, como por ejemplo, ¿no?, el Código Civil francés, el chileno, el colombiano, el ecuatoriano hacen alusión al término convención, no hacen alusión, como en el caso peruano, al término acuerdo para el contrato, definición legal. Entonces, a lo que yo quiero ir con este término, o a lo que yo quiero llegar a cabo, es en los casos, ¿no?, de las decisiones que se dan dentro de las sociedades, ya que dentro de las tantas clasificaciones de actos jurídicos está la clasificación de los actos jurídicos unilaterales complejos, donde hay diversidad de manifestación de voluntades, pero que al final sale como uno solo. Yo quisiera saber si solamente se da en el sentido societario o quizás dentro de las relaciones patrimoniales también se pueden dar. Yo intuyo, no es algo cierto, no estoy asegurando. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de las sucesiones intestadas, los hijos, los familiares se ponen de acuerdo, tienen diversas manifestaciones de voluntades, pero al final, al momento quizás de tomar la decisión de la repartición de la herencia, sale como una sola decisión. No sé si quizás estoy errado. No, está bien, está bien. Y justamente estamos acá para aclarar porque es parte de nuestro curso, ¿no? Por citar, en el testamento que tú decías, ¿el testamento es un acto jurídico patrimonial o no patrimonial? Tenemos que empezar por allí. Esa aclaración, doctor. Claro, está bien. Discúlpame que me adelanté porque se fue el audio, pensé que habías acabado. Ya, entonces, viendo por citar el testamento, lo que tú hacías referencia. Cuando hablamos del testamento, tenemos que ver en primer lugar si el testamento constituye o no constituye un acto jurídico patrimonial o no patrimonial. En el testamento vamos a poder observar que el testador, es decir, la persona que está dejando los bienes a sus herederos forzosos, o en su caso, a una persona que sin ser heredero forzoso le deja pues una parte de su patrimonio por las razones que él considere conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos que ver, el testamento ¿tiene o no tiene pues un contenido patrimonial? Para ello tenemos que ver en este caso no solamente la definición legal que nos da el artículo 140, sino también el artículo 1351 del Código Civil, que nos define lo que son los contratos. ¿Y qué cosa dice el 1351? Señala pues que por los contratos los contratos se constituyen por la manifestación de voluntad, de dos o más personas. ¿Ya? La manifestación de voluntad de dos o más personas dice, ¿no?, para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas que contengan, dice, pues, un contenido patrimonial. De allí podemos establecer que no hay contrato si no tiene contenido patrimonial. Y no hay contrato si es que no existe como mínimo la participación de dos sujetos. Estas dos situaciones o estos dos elementos que nos da la definición legal de los contratos es importante para determinar si estamos o no estamos frente a un contrato. Entonces, yo le preguntaría a ustedes, por ejemplo, en el caso del matrimonio, como en el caso del testamento, para empezar, existen dos voluntades expresadas por las partes, uno, y dos, ¿existe o no existe un fin patrimonial? Reitero por eso, para que haya contrato, tiene que haber la manifestación de voluntad de dos o más personas, como mínimo, ¿no? Y además, para que haya contrato, tiene que haber un fin patrimonial. En el caso del matrimonio, ¿hay o no hay fin patrimonial? ¿Qué dicen ustedes? A ver, López, tú que levantó la mano antes que haga la pregunta, por favor. López Choque, creo que es, ¿no?
Sí, doctor, había levantado la mano justamente para participar con respecto a lo que había dicho el compañero Mario López. Ujú. Pero ya que menciona justamente el carácter patrimonial del matrimonio, yo creo que no tiene como sí un fin, tiene sí una referencia patrimonial porque, bueno, sabemos que ahí se dan los bienes, la sociedad matrimonial y todo eso, Claro, pero las su iniciales. fin como tal. Claro, la sociedad de gananciales, disculpe, pero su fin como tal no es el patrimonio. Uno no se casa con el fin de obtener algún tipo de ganancia. Bueno, lo que debería ser lo ideal, que uno no se casa con el fin de obtener algún tipo de ganancia. Pero no sé si estaría en la misma posición con lo que es el testamento, porque, claro, lo que se trata de, cuando se da un testamento, lo que se obtiene son bienes, y los bienes, pues, en su mayoría son de carácter patrimonial. Bueno, eso es con respecto a la pregunta que usted me ha hecho y con respecto con lo que yo creo que yo quería preguntar o acotar en Sí, este caso, te pido era, un favor te pido, López. Va bien, antes que preguntes, aclaremos esto para no dejar vacíos, pero te pido, por claro, favor, está bien, que hagas la pregunta, que hagas la pregunta concluyendo esta partecita. Yo te preguntaría, en el testamento, según te logro escuchar, para ti sería un contrato, ¿cierto? Por ejemplo, el testador mm, deja como heredero, deja su herencia a favor del hijo uno, hijo 2, y por ahí deja pues a su hermano, por ejemplo, ¿no? Deja a su hermano que sin ser heredero forzoso, participa dentro de lo que es la herencia, por citar. Entonces, como tú decías, para ti en el testamento habría un fin patrimonial, pero ¿sería un contrato para ti el testamento o no? em, cuando hablamos justamente de esa parte de un heredero forzoso, siento que de cierta manera le quita la manifestación de voluntad a la otra persona y solamente se estaría dando la manifestación de voluntad o quien estaría manifestando su voluntad es la persona que ha dejado su testamento. Ya, o sea, sería unilateral para ti. Sí, para mí constituiría, o bueno, como lo veo yo, constituiría un acto jurídico unilateral y si es unilateral, pues no podría ser un contrato. Claro, el testamento no es un contrato. Inclusive no persigue un fin patrimonial porque simplemente allí se habla de la masa hereditaria. Y se habla de la masa hereditaria, cómo se tiene que distribuir una vez que fallece en este caso el testador. Cuando fallece el testador, entonces recién allí se procede pues la ejecución del testamento, que ya es otra cosa ya. Una cosa es el testamento y un segundo paso es la ejecución del testamento, ¿no? Entonces, el testamento de por sí es un acto jurídico unilateral porque hay una sola manifestación, en este caso del testador, y esto eh, 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 dentro de ella puede haber uno o más herederos forzosos o no forzosos que van a exigir el reparto de la masa hereditaria después de la muerte del testador, ¿no? Por eso que decíamos, no es un contrato porque solamente hay una voluntad y tampoco no tiene un contenido patrimonial. Ahora, con relación a lo otro, que era el matrimonio, algunos dicen, y también las posiciones antiguas más que todo, señalan y dicen, ¿no? Algunos, que el matrimonio viene a ser también un contrato, ¿no? Viene a ser un contrato social, inclusive le ponen esos términos algunos, indicando pues de que sí persigue un fin patrimonial porque de por medio están los bienes comunes que las partes van a obtener dentro de la relación jurídica. Pero acá viene la pregunta, al momento de firmarse el acto patrimonial, ¿habrá o no habrá bienes comunes? Por supuesto que no va a haber. Y estos bienes comunes o gananciales, como se le llama, eh, eh, no son parte justamente del acta patrimonial. Como bien tú decías, la pareja se casa porque, bueno, se quieren, se estiman y se juran pues juramento eterno hasta el último día de su existencia, de acuerdo al acta matrimonial, ¿no? Entonces, observamos en este caso de que el matrimonio de por sí viene a ser pues un acto jurídico bilateral, pero que no persigue fin patrimonial alguno. Por consiguiente, tampoco es un contrato, ¿no? Excepto algunas posiciones contrarias que dicen pues que sí es un contrato porque hay dos manifestaciones de voluntad donde hay derechos y obligaciones, hasta ahí cierto, y dicen pues que el fin patrimonial está en lo que las partes van a conseguir más adelante. Pero eso de más adelante ya es la ejecución del acta matrimonial porque
ya no hablamos del acta, sino hablamos ya de la vida marital, de la pareja como tal, donde ambos, de lo que compren, serán pues bienes que van a formar parte de la sociedad de gananciales. Ujú. Así es. Profesor, buenas noches. Sí, hola, ¿cómo estás, Corpus? Profesor, buenas noches. Sí, bajo el sentido de entender al matrimonio como un contrato, yo tengo otra posición diferente. Y Ajá. yo le entiendo más como un arraigo constitucional, porque en nuestro sistema jurídico nacional, específicamente en el artículo 4 de la Constitución, se entiende al matrimonio como una institución y no como un contrato. Esto entendido más que todo como una institución social, creando un vínculo conyugal entre miembros, ¿no? Haciendo que este lazo sea reconocido tanto social y jurídicamente, ¿no? Así es. Generando estas disposiciones jurídicas ya mencionadas. Entonces, desde la posición que tengo, yo no puedo catalogar o identificar el matrimonio como un contrato, sino más específicamente por la como una institución misma, ¿no? Avalándome en la Constitución y en el artículo 4 ya mencionado. Claro, y yo coincido contigo en esa parte, ¿no? De repente no se me captó bien, pero yo particularmente, yo digo que el matrimonio no es un contrato, pero siempre es bueno aclarar y decir pues de que cuando ustedes lean algunos textos, van a encontrar algunas posiciones que dicen que el matrimonio es un contrato. No, no es en la mayoría, sino en algunos, que son muy pocos. Y lamentablemente de repente por ahí logran obtener un texto donde haya esta posición y dicen, no, pero el profesor ha dicho esto. Por eso dejamos siempre en claro, y lo ha sustentado correctamente su compañero que me ha antecedido, en el sentido de que el matrimonio es una institución, ¿no? Y inclusive está considerado como una institución social que no solamente es reconocido pues, por nuestra norma constitucional, sino también por la ley específica, en este caso el Código Civil, que la reconoce como un ente que el Estado debe de proteger en todo momento y circunstancia, pero, y por eso mismo, pues, no constituye pues un contrato. No está sujeto a lo que establece el artículo 62 de la propia norma constitucional, ni tampoco en el inciso 14 del artículo segundo, referido a los derechos fundamentales de la persona humana. No está inserto dentro de ella, ¿no? Entonces, yo quería hacer la aclaración en este sentido que el matrimonio no es un contrato, pero vuelvo a repetir, si ustedes logran tener algún texto que diga lo contrario, es decir, que es un matrimonio, que el matrimonio es un contrato, definitivamente que es una posición bastante desfasada, ¿no? Pero a veces cuando uno está en proceso de aprendizaje, a veces nos confunde, o confunde justamente al lector, ¿no? Entonces, es respetable también la posición que ustedes puedan tener, pero lo recomendable es de que ustedes opten por una posición de que el matrimonio no es un contrato, porque es una posición muy mayoritaria dentro dentro de lo que es pues la sociedad jurídica, ¿no? O sea, totalmente ya en estas fechas o en estas épocas, ya este concepto de que el matrimonio es un contrato ya no se habla o no se dice nada sobre este particular casi. Así es. A ver, no recuerdo quién levantó la mano primero, no sé si fue López, López Arica o López Choque, por favor, no me acuerdo. A ver, Sí, doctor, yo voy a hacer una acotación después de la respuesta anterior. Sí, a ver, López, te escucho. Bueno, lo que he podido observar un poco por los comentarios de los compañeros es algo que también me sucedió a mí cuando comenzaba a estudiar un poco sobre el tema de contratos. A veces confundirnos un poco en lo que es un contrato con un acto jurídico. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el curso de acto jurídico en segundo año, a cuando escuchamos la frase acuerdo de voluntades, capacidad, consecuencia, pluralidad, pensar en un acto jurídico. Pero, pues, para obtenernos una idea más concreta y no quizás ahondarme en el tema y poder avanzar un poco más sobre contratos como sí, recordar que si bien pueden parecer muy similares un acto jurídico y un contrato, que pues
todos los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos constituyen un contrato en este caso. Creo que de cierta manera también es muy importante que podamos diferenciarlos para no caer, por ejemplo, en ese tipo de confusiones, ¿no? De pensar que quizás el testamento es un contrato o el matrimonio es un contrato. Eso era todo, doctor. Claro, está bien tu acotación y solamente para ahondar un poquito, ¿no? O sea, yo les decía a ustedes que hay que tener presente siempre los actos jurídicos en patrimoniales y no patrimoniales, ¿no? En el caso de los contratos es un acto jurídico, sí es un acto jurídico, pero el contrato será un acto jurídico patrimonial o no patrimonial. De acuerdo de acuerdo a lo que define el artículo 1351, el contrato viene a ser un acto jurídico patrimonial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su definición, en la parte infine señala de que los contratos deben de perseguir un fin patrimonial, ¿no? Y si persigue un fin patrimonial, definitivamente pues se tiene que establecer cuál es ese fin patrimonial, ¿no? Lo cual no se da pues en el testamento, sino que la confusión radica tanto en el testamento como en el matrimonio respecto ya a los efectos o a la ejecución de ese acto jurídico. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio mismo, se compró un terreno, por citar, se compró un terreno y ese terreno se arrienda a un tercero para que justamente pague una renta. Allí, por ejemplo, vamos a ver que dentro de la sociedad conyugal, dentro de la ejecución ya de esa acta matrimonial, que es acta matrimonial, que es un acto jurídico no patrimonial, esa acta jurídica no patrimonial va a generar con relación a sus efectos, ¿qué cosa va a generar? Va a generar ganancias, va a generar un patrimonio adicional que va a constituir las gananciales tanto del varón y la mujer unidos en matrimonio. Pero ya es o son justamente los efectos de esa acta matrimonial, donde la renta, por ejemplo, se origina como consecuencia, no directamente del acta matrimonial, sino ya consecuencia de un contrato de arrendamiento, donde en ese contrato de arrendamiento, por más que participe solamente uno de los cónyuges, varón o mujer, la renta percibida viene a constituir una renta que forma parte de la sociedad de gananciales. Esto quiere decir que 50% del varón y 50% de la mujer respecto a los alquileres o renta que se percibe como consecuencia del alquiler. Pero ojo que este contrato de arrendamiento es independiente y totalmente ajeno al acta matrimonial. Por eso decíamos pues que el acta matrimonial o el matrimonio de por sí no constituye un contrato, sino de que es un acto jurídico no patrimonial. Pero ya la ejecución o los efectos de esa acta matrimonial que va a conllevar a que marido y mujer vivan dentro de una sociedad marital, eso ya va a generar la ejecución de otros actos jurídicos, también patrimoniales como también no patrimoniales. Y dentro de los patrimoniales está justamente la ejecución de contratos, la formación de sociedades, por ejemplo, que es la formación de sociedades o constitución de sociedades, donde también vamos a observar que el aporte que dé uno de los cónyuges, varón o mujer, a una sociedad, si bien es cierto, dentro de esa sociedad va a aparecer de repente como único socio, esas acciones que se han comprado con el dinero pues, de la sociedad conyugal siguen siendo bienes comunes, siguen siendo bienes comunes. Esto quiere decir pues que 50-50 para cada cónyuge. Pero vuelvo a repetir, son ya los efectos del acta matrimonial. Por eso quiero que esto se comprenda, que el matrimonio no puede ser considerado como un contrato, sino como un acto jurídico no patrimonial, donde los contrayentes tienen derechos y obligaciones. Pero a su vez, ya desde el momento mismo de la ejecución de esta acta matrimonial, donde la pareja tiene que hacer vida en común o vida marital, eso va a producir efectos. Y esos efectos van a ser efectos patrimoniales y efectos no patrimoniales que los vamos a tener que encajar dentro de lo que es el artículo 140 de nuestro Código Civil. Así es. A ver, López, te escucho. Sí, doctor, yo quería agregar respecto al testamento de que por qué no podría ser un contrato es también debido a que no obedece la propia nomenclatura que el artículo 1351 le da en sí a un contrato, ¿no? Y yo también
como que me divido dentro de la postura de que si un acto constitutivo sobre un matrimonio es un contrato o no, creo que también sería verlo en sí de una manera minuciosa, porque yo, por ejemplo, no sé si es que me esté equivocando, si ponemos el caso de las megas estrellas de Hollywood, por ejemplo, cuando se casan, particularmente vemos muchos casos de que ellos lo hacen con un único fin, buscar incrementar el patrimonio que se tengan ambos, las pólizas de este seguro a las que se ajustan ambos, y cuando se van a divorciar, cada quien, como quien dice, sale incluso ganando, porque vemos sumas extraorbitantes en sí, ¿no? Pero partiendo por el lado de la institución como tal, creo que el matrimonio que es lo que está buscando, unir a dos personas para perpetuar en sí la raza humana. Eso es una posición adoptada por la propia Iglesia católica en sí, ¿no? Que hoy por hoy viene siendo también tocado también a la vez, ¿no? Porque algunos ponen algunas otras concepciones que, bueno, en este lado del curso no pretendo compartirlas, ¿no? Pero en sí, yo creo que ver el matrimonio como un contrato o como una institución creo que va a depender de la peculiaridad de los agentes que intervienen en sí. Y como usted ya lo dijo, creo que todo se va a ceñir a la nomenclatura del artículo 1351, ¿no? Respecto a qué o qué componentes van a comprender un contrato como tal. Claro, tu posición está correcta, pero debemos también de precisar nuevamente, porque es bueno, como se dice, pues cerrar todos los huecos o brechas que puedan haber para que los conceptos queden claros y precisos, ¿no? En ese sentido, tú me has dado la razón, aunque sé que hay la duda de tu parte, en cuanto a lo del matrimonio, ¿no? Tú me decías, pues, respecto, y es un caso real que se da a nivel de Hollywood, donde las megas estrellas muchas veces se casan por intereses patrimoniales. Pero ojo, se casan por intereses matrimoniales. Pero esos intereses patrimoniales no están insertos dentro del acta matrimonial. Entonces tenemos que ver específicamente qué constituye o qué contiene el acta matrimonial. El acta matrimonial, como ustedes saben, y de acuerdo a la realidad peruana, allí pues solamente se establecen derechos y obligaciones que tienen en este caso los contrayentes, ¿no? Se establece cuáles son los derechos y obligaciones. Pero, como bien tú decías, en el caso del ejemplo que has precisado, se casan con un fin de poder contratar una póliza de seguros de vida, de accidentes, en el caso que se rompa el matrimonio, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre en estos casos? Vemos pues de que el acta matrimonial es independiente a la celebración de ese contrato de seguros. Es independiente a la celebración de ese contrato de seguros. Pero tú dirás, no, pero si se han casado justamente para suscribir con una compañía de seguros el contrato correspondiente. Está bien, es cierto, pero eso no se dice, no se indica pues en el acta matrimonial, sino que es un matrimonio que se ha ejecutado por intereses personales de los contrayentes, cuyo fin es que posterior a la celebración del acta matrimonial, ellos puedan ya contratar una compañía de seguros como cónyuges y ver los beneficios que ésta le puede generar post divorcio, ¿no? Entonces, vemos pues de que es totalmente independiente, por eso que tenemos que ver en primer lugar, ¿el matrimonio constituye o no constituye un contrato? De acuerdo a nuestra ley nacional, así como a la posición doctrinaria, en mayoría, y no hablamos pues de una mayoría, digamos, eh, más del 50%, no, sino que es una mayoría bastante considerable. Hablar en porcentaje sería algo subjetivo, pero yo presumo que más del 90 o 95% aproximadamente, o en esa escala, eh, estaría a favor de que el matrimonio no constituye un contrato, ¿no? ¿Y eso cómo lo podemos plasmar? A través de los textos que ustedes mismos van a buscar o van a, de repente, indagar, y van a ver que de todos los textos que ustedes lean, saquen su conclusión, porque ese es un indicativo, que del 100% de textos que ustedes lean, y donde se hable justamente del matrimonio,
yo calculo que un 90 a 95% de sus resultados de ustedes mismos van a determinar de que el matrimonio no es un contrato. Y ese 5 o 10%, o de repente un poquito menos inclusive, van a establecer de que sí es un contrato. Entonces, es una situación que ustedes mismos inclusive lo pueden dirimir leyendo los textos donde se hable sobre el matrimonio, ¿no? Donde se hable del matrimonio. Eh, no sé si está todo, Stanis, o hay algo que quedó pendiente, no me acuerdo ahorita. Sí, doctor, quería comentar un poco lo que mencionó mi compañera Nicole, relacionándolo con el tema del testamento y el del matrimonio, que ya se ha dilucidado un poco, pero yo tengo quizá la siguiente duda. Mi Ujú. compañera citó que todo contrato es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un contrato. La Así pregunta que es. tengo es, entonces, ¿el contrato qué tipo de acto jurídico es? Recordemos que en doctrina se habla bastante de la diferenciación entre acto jurídico y la denominación de negocio jurídico. Si Ujú. queremos un análisis más abstracto, más allá de lo que se ha mencionado hoy día, yo diría, con mucha razón creo yo, porque he podido, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina alemana, que hemos Básicamente, sentido, sí, el contrato vendría a ser también un negocio jurídico, que vendría a claro, ser una especie del acto jurídico. Vendría a ser claro, como lo efectivamente. decía León Barandarián. Muy bien, Exactamente. sí, Entonces, sí. he ahí la cuestión. Se dice que todo contrato es un acto jurídico, pero ¿qué tipo de acto jurídico? ¿Un acto jurídico en sentido amplio o un acto jurídico en sentido estricto? Entonces, desde mi punto de vista, es un negocio jurídico. ¿Y por qué digo negocio jurídico? Quizás mis compañeros y quizás usted, doctor, se puede preguntar por qué para mí es un negocio jurídico. Porque creo yo que lo que interesa dentro del contrato es que tenga efectos de carácter lícito, que justamente dentro del negocio jurídico esa es una de las principales consecuencias. En un acto jurídico puede haber consecuencias tanto lícitas como ilícitas, pero no en el negocio jurídico. Y creo yo que en el contrato, que justamente lo que se busca es una seguridad jurídica, como en el caso de la compra-venta, que hay una seguridad en la entrega del bien y el pago de ese bien. Ahora, entrando en lo que es el matrimonio y el testamento, creo yo que es importante señalar que el testamento efectivamente es un acto jurídico unilateral, por las características que ya han mencionado y por temas de tiempo no lo voy a repetir. Y asimismo también en el matrimonio es muy debatido. Y ya mi compañero Corpus ha hecho alusión inclusive a la propia Constitución, porque efectivamente más que un contrato se ve como una institución, el tema del matrimonio, como también es el tema de la familia. Entonces, Así es. en ese punto, en ese sentido, yo consideraría también de que si vamos a hablar de contratos, no solamente mencionemos al contrato como un acto jurídico en sentido amplio, o es decir, un negocio jurídico, sino también en base a la estructura del acto jurídico que hace que este mismo se convierta en un contrato. Es decir, y con esto culmino, hay elementos esenciales dentro de la estructura del acto jurídico, están los elementos esenciales y los elementos especiales. En los especiales Sí. encontramos justamente lo que está dentro del contrato, que es el precio y el bien. Y eso es lo que diferencia el contrato con otros actos jurídicos. Pero, nuevamente repito, esa alusión general que se tiene de que todo contrato es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un contrato, es algo un poco Así es. genérico. Seamos un poco más específicos. Para mí, desde mi punto de vista, un contrato viene a ser un negocio jurídico por las cuestiones que ya mencioné. Ujú. Está correcto tu apreciación, Stanis. Así es, ¿no? Buena la acotación. Rojas, te escucho. Doctor, muy buenas noches. Doctor, Hola, una Rojas. consulta. Dime, Ya que está Rojas. hablando del matrimonio, y si bien es cierto, ya todos mis compañeros han aportado, ¿qué pasaría si bien es cierto uno se casa por sociedades gananciales, pero qué pasaría Ujú. si yo me caso por bienes separados, bienes patrimoniales separados? Cuando yo hago un contrato, yo tengo mi propiedad y alquilo, ¿no? Hay un valor pecuniario, este, hay un contrato entre el alquiler y yo, pero ¿eso está también dentro del matrimonio? ¿Se considera dentro del matrimonio ese contrato? ¿O cómo sería? Porque muchos, ya Claro. usted han hablado de las sociedades gananciales, pero no Ujú. cuando se da con bienes separados. Claro. Claro, definitivamente en esos casos, cuando los contrayentes se unen
o unen sus vidas en matrimonio con separación de patrimonios, significa que cada cónyuge va a ser dueño, va a ser propietario de los bienes que llevan al matrimonio y que también, pues a su vez, dentro de la relación matrimonial, estos puedan adquirir. ¿Por qué? Porque es su dinero de él, porque se han casado, como decíamos, con bienes separados. Por ejemplo, en el caso de inversiones, si hay inversiones y hay separación de patrimonio, las utilidades o las ganancias que se obtengan no es un bien común, a diferencia del primer caso, donde las utilidades o ganancias sí son parte de las sociedades gananciales, ¿no? Entonces vemos, pues, cuando hay separación de patrimonios, cada cónyuge mantiene su patrimonio en forma individualizada. Uno de los cónyuges no puede aprovecharse del otro, salvo cuando exista, pues, la muerte de uno de estos. Cuando uno de los cónyuges fallece, ahí las cosas cambian. Y dicen, no, pero si ha habido separación de patrimonios, quienes van a heredar son los padres del fallecido o de la fallecida, pero no es así. Vamos a ver que de acuerdo al derecho sucesorio, hay una escala, ¿no? Hay una escala donde se establece quiénes son los herederos en primer orden. Y en primer orden los herederos están cónyuges e hijos. Si hay cónyuge e hijos, o uno de ellos, y existen padres y hermanos, en este caso, los herederos en primer orden sería pues la cónyuge o los hijos o uno de estos. Y si no hubiera cónyuge ni hijos, vienen los padres, y si no hay padres, vienen los hermanos. Y así pues, en ese orden, ya estableciendo pues el grado de parentesco que exista dentro de ellos. Entonces, por más que se hayan casado con separación de patrimonios, el cónyuge fallecido, al dejar de existir, quien hereda sus bienes directamente es su cónyuge e hijos, más no los padres. Y si no hubiera hijos, directamente la cónyuge. Y si no hubiera cónyuge, directamente los hijos, ¿no? Ya después decíamos, viene, en este caso, los padres, ¿no? Los padres, hermanos, y así pues, en esa línea sucesiva que estábamos comentando. Así es. A ver, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No hay preguntas, ¿no? Bien. Sí, hay una pregunta, a ver, de Ramírez Ríos. Omar. Doctor, buenas Adelante, noches. hola, Omar. Sí, doctor, buenas noches. Mientras mis compañeros estaban hablando sobre el tema de familia y otras cuestiones, yo me puse a leer el 1351 y lo voy a leer porque con eso es mi pregunta. Dice que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Pero mi pregunta es si es que realmente esta definición está acorde a la realidad, porque justamente habla de acuerdo, pero entre las partes, pero no precisa pues en qué consiste ese acuerdo. Y mi segunda pregunta es, habla pues habla del acuerdo de voluntades o de una declaración, pues de un acuerdo de declaración, pero justamente yo siento que está una doctrina dividida, si bien pues puede hablar de la teoría de la voluntad, que es la francesa, o la alemana, que es la declaracionista, pero pues justamente matiza dos teorías, que habla del tema pues de la responsabilidad y la confianza, y yo siento que desde mi posición mía, pues digo que no está bien definida al respecto, ya que pues justamente habla también, yo siento que, por ejemplo, el tema de la declaración no coincide pues con la voluntad al respecto, y eso daría pues a una invalidez del contrato respectivamente. Eso es mi duda al respecto, si realmente está definida acorde a la realidad. Ya. Criterio personal, yo considero que sí está de acuerdo a la realidad, sino que tenemos que ver, pues, en primer lugar, que esta definición legal que nos da el artículo 1351 se da ya posterior a lo que son los actos previos o actos preliminares a un contrato, sino de que esta definición no nos habla de los actos previos o preliminares y tal vez por ello se origina cierta confusión o cierto hecho de que no podamos verla realmente de manera amplia, ¿no? Y precisa como debe de ser. Pero para empezar, en este caso, debemos indicar que antes de la
del nacimiento, antes del nacimiento de un contrato, existe pues lo que se llama la oferta y la aceptación. Y cuando hablamos de la oferta y la aceptación, esto nos lleva a establecer que previo al contrato existe pues un oferente, un sujeto oferente y un sujeto destinatario. Para poderlo entender, el sujeto oferente vendría a ser el potencial vendedor y el sujeto destinatario, el potencial comprador. En tal sentido, el sujeto oferente o potencial vendedor, él por citar puede hacer una oferta pública o una oferta privada, y en ambos casos, cuando él dice, no, yo quiero vender mi carro o quiero vender mi casa, él está expresando una manifestación unilateral de su voluntad. Él está expresando una manifestación de su voluntad que quiere vender. Pero, reitero, cuando él dice yo quiero vender, él no es vendedor, sino a él se le llama el sujeto oferente. Él está ofreciendo, él está ofertando, él está proponiendo la venta de un bien mueble o un bien inmueble, ¿no? Él está proponiendo. Entonces, cuando él está proponiendo, estamos frente al sujeto oferente, ¿no? Frente al sujeto oferente. Lanza la oferta y aparece pues un sujeto que quiere comprar el bien. Y cuando quiere comprar el bien, él expresa su manifestación. Él llega a tomar conocimiento de la oferta y dice, ya, yo voy a comprar el carro, yo voy a comprar esa casa. O sea, él está expresando su manifestación de voluntad que quiere comprar, que está aceptando esa oferta. Pero la simple aceptación, esto quiere decir el simple hecho de que yo admita y quiera justamente comprar, no conlleva a la ejecución de un contrato o al nacimiento de un contrato. Entonces, ¿cuándo se hace exigible la oferta para que realmente el contrato se pueda dar? El contrato se va a dar cuando el destinatario expresa su manifestación unilateral que quiere comprar, pero esa manifestación de voluntad unilateral donde él desea comprar, le pone en conocimiento al sujeto oferente, y una vez que la ha hecho de conocimiento, significa que en ese momento que el oferente ya ha tomado conocimiento o ha sido notificado pues justamente de la aceptación de la oferta, es allí donde se presenta el primer elemento del contrato, que es el consentimiento. ¿Y qué cosa es el consentimiento? Es la manifestación de voluntad de las partes que se genera justamente como consecuencia de la coincidencia o concertación de voluntades. Entonces, a través de esta coincidencia o concertación de voluntades, nace el contrato. Nace el contrato porque allí el contrato se está perfeccionando tal como lo indica el propio artículo 1352 del Código Civil. Y el artículo 1373 de la misma norma, que establece pues el consentimiento como uno de los elementos de los contratos. Entonces, con el consentimiento decíamos que se perfecciona la relación jurídica contractual, salvo de que la norma indique pues que para ese acto jurídico se tenga que cumplir con determinada forma preestablecida en la ley, ¿no? Entonces, en el caso de una compra-venta, que es lo más común, para dar un ejemplo, en una compra y venta vamos a establecer que el sujeto oferente lanza la oferta, el destinatario acepta, le pone en conocimiento su aceptación al oferente, y cuando le pone en conocimiento al oferente su aceptación, decíamos que allí nace el contrato. ¿Y por qué nace el contrato? Porque se ha presentado el primer elemento de la relación jurídica contractual. Pero cuando, por ejemplo, si yo soy el vendedor y digo, ¿sabes qué, Omar? Me arrepiento de haberte hecho la oferta, y por favor, pues discúlpame, pero yo ya no te voy a vender el terreno. Pero Omar, para este caso, él ya proyectándose, había sacado un préstamo del banco, pero ya no puede comprar el bien porque simplemente yo ya me retracté en la oferta que había lanzado y ya no le quiero vender a Omar. Omar tiene que perjudicarse en sus derechos
como comprador o simplemente pues nunca llegó a ser comprador? Es es una pregunta que ustedes tienen que resolver y quisiera que alguno de ustedes... A ver, Ramírez, tú que has levantado la mano. Y por supuesto que vamos también a contestar tu pregunta que desees formular. En el caso que estábamos planteando, si tú, yo digo, yo como oferente lancé la oferta y tú me indicaste a través de una comunicación por correo electrónico, WhatsApp, mensaje de texto o cualquier otro medio, de manera expresa me has comunicado me has comunicado tu aceptación de que quieres comprar justamente, el bien. Por lo cual tú me solicitas que se habilite un día y hora para poder, pues, ejecutar o para poder formalizar o protocolizar la firma del contrato de compra y venta. Y yo te contesto que me retracto y te pido la disculpa del caso, indicándote pues que no voy a vender nada porque eh, esta casa lo voy a dejar a favor de mis hijos para que vivan allí. Porque por cuestiones de trabajo tengo que salir a la provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta iba, ¿yo puedo arguir cualquier justificación justa o no justa para no ejecutar el contrato? ¿O crees tú que en el caso de la compra y venta, con el consentimiento ya se originó el nacimiento del contrato y por ende se puede exigir su cumplimiento y o ejecución? ¿Qué dices tú, Ramírez? ¿Qué concepto tienes al respecto? Según tengo mi concepto, creo que es para que se haga una compra-venta respecto, creo que debe ser las 2/5 partes algo de la OIT, para que si es que eso es menor, no sería un acuerdo de palabra, ¿no? Y si eso sería mayor, sería ser un acuerdo con un documento al respecto. Entonces, como usted me pregunta al respecto, entonces yo diría que no, porque una casa pues no va a valer menos de las 2/5 partes de una OIT, ¿no? Entonces, no habría un acuerdo en sí, porque no ha habido pues como que un documento de por medio. Claro, pero ¿qué ocurre? Si tú sacaste el préstamo, tú ya te has comprometido con la entidad financiera o bancaria a pagarle pues un determinado monto. Y tú de repente allí estabas proyectando trasladar tu negocio que estaba en un local alquilado, trasladarlo justamente al bien que ibas a adquirir. Pero yo ya como no te quiero vender, me he cerrado en que no te voy a vender porque de repente por ahí apareció otra oferta mayor, pero yo no te digo de esa oferta, sino simplemente te justifico y te digo, ¿sabes qué? Por motivo de trabajo yo voy a irme al extranjero o a provincias a trabajar y esta casa se queda para mis hijos y ya no te puedo vender. Ya no te puedo vender. Entonces, tú estás enganchado con la entidad financiera o bancaria. ¿Te he generado un perjuicio? Te he generado un perjuicio. Entonces la pregunta va, Ramírez, ¿tú crees que me podrías interponer una demanda de ejecución del contrato y ulterior otorgamiento de escritura pública? ¿O crees tú que no se podría dar? En ese aspecto, cuando ya hay de por medio un préstamo, yo creo que sí. Yo de mi postura digo que sí se podría hacer al respecto, porque ya pues he hecho un préstamo y he hecho un perjuicio al respecto, ya pues, porque ya habíamos quedado pues en un concesionismo de una compraventa al respecto. Claro, se podría dar, inclusive sin el préstamo también. Muy al margen de las UITs que tú haces mención, muy al margen de ello, eh, eh, tenemos que hacer ver, por eso decíamos, ¿no? Que la norma establece que el contrato nace con el consentimiento, salvo de que la norma indique una forma específica para ese acto jurídico. Entonces, si en el contrato de compra-venta la ley no me dice pues que no tiene que ser por escritura pública, sino que puede ser verbal, escrito o por escritura pública, entonces simplemente si el oferente, una vez que tomó conocimiento de la oferta, no, ya no me quiere, ya no quiere justamente cumplir con su palabra de venderme el bien mueble o inmueble, yo tengo todo el derecho de poder exigir justamente la ejecución del contrato. Pero también tengo la posibilidad, y eso va en forma paralela, de interponer una acción de indemnización por daños y perjuicios. Y cuando interpongo una acción de indemnización por daños y perjuicios, yo puedo interponer ante el juez haciendo ver, en el caso de Ramírez, que él había sacado un préstamo de dinero y que se le ha causado pues ya un daño patrimonial, porque a él se le está cobrando intereses compensatorios, intereses moratorios inclusive, porque no puede pagar, porque su capacidad se ha visto pues recargada, porque había sacado el préstamo pensando de que allí iba a trasladar su negocio y el no trasladarlo le está originando un perjuicio. Entonces, habría lo que se llama una indemnización justificada
en lo que es el lucro cesante y también el daño emergente, ¿no? Y estos dos puntos de lucro cesante y daño emergente va a ser una pequeña tarea para ustedes para la próxima semana, en el sentido de que vamos a preguntar y vamos a, casi en todos los temas que tratemos, vamos a ver sobre lo que es lucro cesante y daño emergente. Entonces, ustedes tienen que saber ese concepto, ¿ya? Entonces, yo les pido, por favor, que revisen lo que es lucro cesante y daño emergente, que son puntos que en muchas partes del desarrollo del tema lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Es una primera tarea que les estoy dejando de manera verbal y vuelvo a repetir. El contrato nace con el consentimiento. ¿Y cuándo se genera el consentimiento, que es el primer elemento del contrato? Cuando se da la coincidencia o concertación de voluntades. ¿Y cuándo se da esa coincidencia o concertación de voluntades? Es cuando el sujeto destinatario acepta la oferta y le pone en conocimiento del oferente. Es en ese momento, es en ese instante que nace el contrato, cuando se le ha puesto en conocimiento la aceptación al sujeto oferente. El oferente se puede retractar, puede decir, ya no te vendo, puede decir mil cosas, pero el contrato ya nació. Y al haber nacido el contrato, simplemente tendremos que buscar la ejecución de los otros dos elementos del contrato, que es el objeto del contrato y la forma, si es que así lo estableciere pues la ley, ¿no? Porque la norma establece que en el artículo 140, inciso 4, nos habla pues la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. Entonces, si el contrato dice, pues, que, disculpen, si la oferta, si el oferente da marcha atrás y se retracta, y estamos frente a una compra-venta, significa, pues, que como la compra-venta puede ser verbal, escrito o por escritura pública, yo puedo exigir la ejecución del contrato. Lo que no podría hacerlo, por ejemplo, con un contrato de donación de inmueble, porque para el contrato de donación de inmueble, que me dice la ley, no solamente basta la manifestación de voluntades, que es el consentimiento, sino que además se debe de observar la forma prescrita por la ley, que ese acto jurídico contractual o ese contrato de donación se debe de realizar por escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, si yo no observo la forma que la ley me está señalando, estaríamos incurriendo en una causal prevista en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil, referido a la nulidad del acto jurídico contractual, en este caso específico. Así es. A ver, no recuerdo quién levantó la mano primero, si fue López o Stanis. No recuerdo, jóvenes. Fue mi compañera López, doctor. A ver, López, por favor. Sí, doctor, usted justamente estaba hablando sobre pues cómo se inicia o cuándo podemos decir que el contrato ha iniciado. La oferta, la aceptación de la oferta, pero mencionaba qué podíamos hacer en caso de que no se cumpliese, por ejemplo, cuando dos personas ya han acordado, han manifestado la voluntad de celebrar un contrato. No sé si estaría en lo correcto, por favor, eso es lo que quería consultar, sobre la figura de lo que es el precontrato. Por lo que yo había visto, en el precontrato está de dos tipos, el preparatorio y el precontrato de compromiso. En el preparatorio se da la opción donde se decide de celebrar el contrato o no, mientras que en el compromiso hay una obligación. No estoy segura si esto se puede aplicar en el caso de compra y venta que usted está diciendo, y si en caso fuese un preparatorio, un precontrato preparatorio, donde se decide, ¿se podría de todas maneras pedir una indemnización o justamente el poner este precontrato preparatorio hace de cierta manera a la persona ofertante eximirlo de ciertas responsabilidades? Buena acotación. Y hoy estamos viendo, como les decía, una clase introductoria, que más adelante ya la vamos a ampliar. Lo que tú dices es, en ambos casos, el contrato de opción o el compromiso de contratar son contratos preparatorios de por sí. Así están previstos en la norma. Son tanto el contrato de opción y el contrato de compromiso, son contratos preparatorios, ¿no? Tal es así inclusive que al segundo que nombraste, que es el compromiso, también se le llama contrato preparatorio, propiamente dicho, ¿no? Le llaman contrato preparatorio o compromiso de contratar. Y en el segundo, que es el contrato de opción, que es un contrato aleatorio, porque es un contrato de riesgo. Es un contrato de riesgo porque si tú compras un departamento donde todavía no se ha edificado nada, estás hablando de un bien incierto, donde se va a construir, de acuerdo al proyecto, se va a construir de repente un edificio de 20 pisos.
y al final nunca se construye ni siquiera el primer piso, como ha ocurrido en muchos casos. Entonces, cuando hablamos de un contrato de adopción es un contrato aleatorio porque estamos hablando de un contrato de riesgo, que también lo vamos a ver en su momento. Pero sí se puede presentar los dos tipos de contrato y cuando, por citar, no se lleva a cabo un contrato de adopción o un compromiso de contratar, que es justamente firmar el contrato definitivo, la parte afectada tiene todo el derecho de poder exigir no solamente el cumplimiento, sino de que también, si ve de que no se va a dar el cumplimiento del contrato, tiene derecho a exigir un pago indemnizatorio por los daños y los perjuicios que se le haya podido ocasionar. Y estos daños y perjuicios siempre va a estar sustentado tomando en consideración el lucro cesante y el daño emergente. Pero muy al margen del lucro cesante y daño emergente, en algunos casos vamos a poder que la no celebración del contrato también genera un daño moral a la persona. Y si hubiese un daño moral, algunos abogados, no sé si ustedes habrán visto, cuando plantean justamente... No se le escucha, doctor. Doctor, su micro está Uy, en silencio. disculpen, sin querer aplasté la tecla. Sí, disculpen. No, disculpen, jóvenes. Les decía, pues, que ya me desconcentré, disculpen, ya me desconcentré. Sobre el daño moral estaba hablando, doctor. Ya. Sí, sí, sí. Les decía, jóvenes, que cuando se interpone la acción indemnizatoria, ¿no? Ustedes, generalmente, ustedes tienen que sustentar sobre el lucro cesante y daño emergente. Pero en algunos casos, decíamos, se puede presentar el daño moral a la persona. Entonces, si hay un daño moral, ustedes cuando interpongan la demanda tienen que sustentar a cuánto equivale el lucro cesante, cuánto equivale el daño emergente y cuánto equivale el daño moral, porque decíamos que hay algunos abogados, lamentablemente, que cuando piden el monto de la indemnización por daños y perjuicios, lo piden en forma global, en forma general. No hacen una independización de cada tipo de daño. Entonces el juez simplemente, como un daño que es materia de la petición general, ustedes pueden pedir 1.000.000 y al final el juez solamente le fija 50.000, 40.000 o menos, o un poquito más de repente. Pero si en cambio ustedes sustentan que el daño por lucro cesante es tanto, de acuerdo a la liquidación que están presentando, igual forma, el daño emergente, de acuerdo a la liquidación que están presentando, y el daño moral, ¿no? El daño moral que no tiene una cuantificación patrimonial desde el punto de vista de una liquidación, pero sí tiene pues una pero sí tiene justamente una codificación que el juez, al momento de evaluar esta, debe de significar, pues, realmente a cuánto equivale ese daño moral. Por ejemplo, el caso de un estudiante de medicina, esto ya ocurrió hace 2 años, me parece 2 o 3 años en el Callao, que estaba ya en el CECIGRA, ¿no? Estaba en el CECIGRA, no, en el CERUM, disculpe, estaba en el CERUM, ¿no? Haciendo su CERUM, y un conductor en estado de ebriedad lo mata. Ustedes dirán, pues ya lo mató, ¿no? Pero la compañía de seguros, cuando paga el monto indemnizatorio, en realidad, pues la póliza de seguro realmente no era lo suficiente como para cubrir lo que, o sea, lo que no podía cubrir todo lo que el daño que había originado en este caso el sujeto causante del accidente y muerte de este estudiante de medicina. Entonces, allí, por citar, se tuvo que interponer una acción indemnizatoria donde el seguro cumplió con su parte, pero se tiene que pedir una mejora, porque no solamente en este caso hay daño moral a la familia, sino que hay un daño también por lucro cesante y daño emergente, jóvenes, ¿no? Entonces, quienes tienen que responder en ese caso, si bien es cierto, ya no por una responsabilidad contractual, porque la responsabilidad contractual solamente está en la compañía de seguros, y la compañía de seguros va a pagar una póliza por un determinado monto, allí ustedes lo que tienen que hacer es que se pague, pues, por el obligado o los obligados, los montos que realmente corresponden, ¿no? Pero para eso, vuelvo a repetir, se tiene que hacer una exhaustiva liquidación del lucro cesante, del daño emergente y del daño moral, hacer una cuantificación, ¿no? Haciendo ver, pues, de que, por ejemplo, en el caso de la estudiante de medicina, que de tal año a tal año se pagó, pues, tanto las pensiones en la universidad privada, como era el caso de este joven,
¿no? ¿Cuánto, ¿no? Es el perjuicio que le ha originado a los padres, básicamente a los padres y a los hermanos que conformaban un clan familiar y cuyo monto, pues, es inapreciable en dinero. Es inapreciable en dinero y que debe ser considerado y que debe ser considerado al momento de resolverse o de fallarse, pues, en ese caso. Son situaciones que muchas veces, vuelvo a repetir, no se plantean de esa manera cuando se pide una indemnización, sino que lo piden en forma general y no es lo recomendable. Cuando ustedes pidan un monto indemnizatorio, tienen que pedir presentando una liquidación por cada tipo de daño, ¿no? Y si se presentan los tres tipos de daño, por los tres tipos de daño, ¿no? Lucro cesante, daño emergente y daño moral, ¿no? Daño moral, una cuantificación más, más, ¿no? El monto que debe de corresponder, porque decíamos, el daño moral es inapreciable en dinero, es inapreciable en dinero. Entonces, si es inapreciable, si ustedes piden 1 millón, el juez deberá tratar de reducir al mínimo posible lo que están pidiendo, ¿no? Esa es la situación. A ver, bien jóvenes, estamos sobre la hora, pero no hay problema, vamos a terminar con Stanis antes de concluir esta sesión. Más bien, perdón un ratito, Yupanqui, ¿estás allí en la... Sí, doctor, me encuentro acá escuchando lo fructífero de la conversación que ha habido el día de hoy en la clase. Ah, ya sí, te decía esto porque la verdad que no me percaté de la hora, no me percaté de la hora y en esta aula ya designaron el delegado todavía. Todavía no, doctor. Entonces te pediría, más bien Stanis, yo te pido por favor de que la pregunta lo dejemos para mañana porque, bueno, se me pasó la hora, no me había percatado, porque Yupanqui nos va, o mejor dicho, va a coordinar con ustedes para que se designe un abogado y podamos coordinar con él, no solamente de las actividades, sino de la forma también como vamos a desarrollar nuestro curso. Ya, entonces yo te pediría por favor, Stanis, que la pregunta que vas a formular ahora lo dejemos para el día de mañana. Sí, Ujú. doctor. ¿Ya? Por favor. Entonces, Rosalina, te dejo con tus compañeros y conmigo será hasta el día de mañana. Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, hasta luego, doctor. Nos vemos. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Cuídese. Buenas noches, jóvenes. Buenas Hasta noches, mañana. doctor. Hasta mañana, jóvenes. Chicos, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, Buenas Sí. noches, sí. Chicos, Te escuchamos. ok, somos 50, bueno, 49 asistentes aproximadamente en el grupo. ¿Cuál es su metodología, chicos, que van para decidir el delegado? No sé si piensan algunos proponerse como delegados o ya tienen designado. Díganme, chicos, los escucho. Aún no hemos designado a nadie, por lo que tenemos entendido. que se propongan sería Claro, la claro, idea. claro, a eso me ¿Quiénes se refiero. ofrecen? Ustedes tienen exacto, ¿quién se propone o a quién proponen? Yo propongo a mi compañera Sandra Rojas. Sandra Rojas, ok. ¿Alguna otra propuesta? Pongo a Winder, Mar, Daniel Ríos. Ok. ¿Alguna otra propuesta? Ok, chicos, bueno, realmente el grupo es de 49 participantes, pero bueno, ya tenemos dos propuestas. Uno que es la compañera Sandra Rojas y otro el compañero Winder Omar. La compañera Sandra Rojas se encuentra para ver si ella sí cuenta con la disposición para ser delegada en caso gane las votaciones. Sí, Ok, el compañero Winder Omar también cuenta con la disposición en caso gane las votaciones. Sí, está bien. Ok, chicos, lo vamos a hacer rápido. Los que van a votar por la compañera Sandra Rojas, levanten la manito y yo voy a contabilizar, por favor.
Ok, entonces sería 16 el total de las manitos levantadas. Chicos, creo que sí. Bien, entonces bajen la manito, por favor, los que votan por el compañero Winder Omar. Ok, chicos, creo que quedan 21. Bueno, en ese caso, o 22, bueno, ya igual de todas maneras, al menos por 5 votos de diferencia, el compañero Omar Ramírez sería el delegado del aula. Omar, me voy a estar comunicando contigo para enviarte los datos del docente, la lista que le tienes que enviar y todo lo referente para ya el día de mañana tú puedas organizar las sesiones de la clase, ¿sí? Gracias, chicos, eso es todo. Listo, Hasta luego. gracias, Rosa. Hasta luego, chicos, buenas noches. Gracias, Rosalina. Hasta luego. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Rosita.